Bueno, bienvenidos al video de características generales de las tecnologías de cuarta generación, específicamente de LTE y LTE avanzado. Y pues recuerden que al igual que los videos anteriores, pues estas características se relacionan con temas que hemos visto antes, específicamente acceso múltiple, y temas que veremos después, por ejemplo, sistemas de múltiples antenas o también las características ya más explicadas de esta tecnología. Entonces partimos para características generales de cuarta generación. Una de las cosas que resaltamos inicialmente pues es el acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal, que ya lo comentamos la semana pasada. Otra de las características con las cuales inicia cuarta generación es el esquema de modulación, que en este caso es 64 QAM, que se va a utilizar tanto en uplink como en downlink. Otra característica importante también de cuarta generación es el uso de esquemas de múltiples antenas, lo que se conoce como MIMO, y también de esquemas de beamforming, que lo hablaremos alrededor de semana 13 o 14. Aspectos que cambian también. Ya vamos a tener que el core de la red está exclusivamente orientado a conmutación de paquetes, y lo otro pues está relacionado con la transferencia llamada, que en este caso, como comentamos en el video anterior, pues es transferencia llamada dura. La arquitectura es distribuida. Esto quiere decir que el controlador de red que se manejaba en segunda generación y tercera generación, el Base Station Controller o Radio Network Controller, pues en este caso ya desaparece. ¿Qué elementos constituyen una tecnología de cuarta generación? Entonces, esta generación, pues vamos un OFDMA escalable, de tal forma que yo, si tengo subportadoras de un ancho de banda pequeño, pues puedo asignar muchas y con eso la asignación de recursos que sea variable. El ancho de banda, también en este caso va a ser grande, entonces los anchos de banda como tal aquí pueden ir desde, o en particular son de 1.4, 3, 5, 10, 15 y 20 MHz para LTE básico. Los esquemas de modulación pues son más altos con respecto a las tecnologías anteriores. Entonces decíamos que en particular en LTE básicos llegamos hasta 64 QAM. Técnicas avanzadas de antenas, lo que normalmente conocemos como MIMO. Ya no tenemos transferencia llamada suave, entonces este ya no lo vamos a tener. Todo está basado en conmutación de paquetes, como lo vemos aquí en la parte de abajo. La parte de voz, al estar por conmutación de paquetes, pues ya vamos a hablar de voz IP, o en particular para la LTE hablaríamos de voz sobre LTE, y esos servicios propiamente de voz IP están basados en un bloque conocido como IP Multimedia Subsystem o IMS, que después ya lo comentaremos durante la arquitectura. Otra de las cosas que cambian, particularmente con 4G, pues al dar la migración completamente a conmutación de paquetes, pues sigue siendo, digamos, puede convivir una red 2G, 3G, 4G, pero en particular, pues algunos aspectos no son compatibles con tecnologías anteriores. O sea, puede convivir, pero no totalmente. ¿Qué otras características tenemos aquí específicamente para 4G LTE? Las anteriores están relacionadas con, en general, de tecnologías 4G. Estas son las específicas para LTE. Entonces acá tenemos, puede soportar FDD y TDD. Entonces nosotros nos vamos a encontrar con bandas de frecuencia que soportan cualquiera de estos dos esquemas de duplexación, y también HFDD, pero digamos que los más utilizados son FDD y TDD. Estos son los anchos de banda típicos que se manejan para LTE, desde 1.4 a 20 MHz. Decíamos que también en OFDMA se utiliza en downlink para LTE, y en el uplink se utiliza SC-FDMA, técnicas de acceso múltiple que comentamos en la clase pasada. Aspectos específicos de LTE, pues por un lado el ancho de banda de la soportadora, que es de 15 kHz,
y los prefijos cíclicos que se manejan para LTE, que son de 4.69 microsegundos y 16.67 microsegundos son estos valores. Todo está basado en IP, como ya lo comentamos. Pueden haber asignación de recursos persistentes y no persistentes, y también puede haber un modo de recepción de datos de forma discontinua, de tal forma que todo el tiempo no se esté conectado como tal, y eso pues basado en la orientación a conmutación de paquetes. La asignación de recursos, tanto en uplink como en downlink, se realiza cada 1 milisegundo. Entonces esto puede hacer que, por ejemplo, las subportadoras o FDMA que se entreguen, pues se estén actualizando cada 1 milisegundo. Estas son algunas de las técnicas que se utilizan para LTE, técnicas de antenas, MIMO, beamforming, MIMO de múltiple usuario, el SFBC Single Frequency, bueno, recuerdo la otra definición, pero ya lo veremos cuando estemos hablando de este tema de antenas. Modulación, también aquí se maneja modulación adaptativa, entonces hablamos de QPSK, 16 QAM y 64 QAM, y también se puede utilizar codificación, tanto turbo como convolucional. En retransmisión de paquetes se sigue utilizando HARQ, el handover es duro como tal, y se realiza entre los I0B, que es el nombre de las radiobases acá en 4G. Recuerden que ya acá desaparece la figura de controlador. El control de potencia puede ser tanto en lazo abierto como en lazo cerrado. El desempeño, esta velocidad que vemos acá de 300 megabits por segundo y 75 megabits por segundo están en LTE básico. En LTE avanzado estas velocidades van a aumentar. Bueno, eso está relacionado con servicios IP, y mejora con respecto a las generaciones anteriores toda la parte de autenticación y seguridad con los protocolos de cifrado que se manejan acá. ¿Qué cambia como tal respecto a lo que traía LTE con LTE avanzado? Entonces en LTE avanzado estas son como las características principales que debemos a tener. Una de las más representativas es lo que se conoce como Carrier Aggregation, que involucra combinar espectro o bandas de frecuencia para tener un ancho de banda mayor. Si recordamos lo que acabamos de comentar, en LTE los anchos de banda van desde 1.4 MHz hasta 20 MHz, o sea, el máximo de ancho de banda que se podía tener era 20 MHz. En Carrier Aggregation ya como tal yo puedo combinar diferentes bandas de frecuencia de tal forma que la tasa de datos que se le ofrece al usuario sea mayor, y pues obviamente la calidad o la experiencia de usuario mejore como tal. Entonces aquí con Carrier Aggregation en LTE avanzado se pueden combinar varias portadoras de tal forma que se pueda tener hasta 100 MHz. Los esquemas de acceso múltiple, de múltiples antenas mejoran también con LTE avanzado, y específicamente con LTE avanzado el esquema mejora a un esquema 8x8 de Single User MIMO. Ya después explicamos un poco más de qué va esto. Y en el uplink un esquema de 4x4. ¿Esto que mejora? La tasa de datos para el usuario. Otro tema que se agrega en LTE avanzado son los relays, que son como una especie de repetidores. Entonces dentro de un I0B yo puedo agregar como un transmisor bidireccional auxiliar que permita aumentar la cobertura específica de esa radio base. El siguiente punto, lo que está marcado acá como COMP, y básicamente esto fue como una forma de cómo introducir la transferencia de llamada suave dentro de LTE. ¿A qué va orientado? Pues va orientado a que una estación móvil pueda estar conectado de manera simultánea, por ejemplo, a dos I0B, a dos radiobases de cuarta generación, de tal forma que pueda transmitir con ellas con la que tenga mejor, transmitir o recibir con la que tenga mejor calidad de señal. Y lo otro es la posibilidad de redes heterogéneas. Entonces en esta posibilidad de redes heterogéneas lo que vamos a tener es que en algunos casos pueden haber radiobases o pequeñas celdas que permitan
amplíe la cobertura dentro de un área específica, de tal forma que no requieran, digamos, todo lo que requiere a nivel de arquitectura 4G para estas pequeñas celdas no sería tan estricto. Específicamente cuando hablemos la próxima semana de las interfaces, para estas pequeñas celdas, digamos, no necesariamente tienen que tener las dos interfaces que tienen los signos V dentro de esta arquitectura, sino que normalmente con uno podrían operar. Entonces, hasta ahí llegamos con las características de cuarta generación. Vamos a hablar también dentro de esta semana cómo comparamos cada una de estas generaciones y pues cómo realizamos el análisis y de la evolución para cada una de estas 4 generaciones. Bueno, nos vemos en el siguiente video.